Roberto Mendoza ajustó su vieja gorra de los Chivas mientras observaba cómo la camioneta negra se estacionaba frente a la casa de al lado. Era sábado por la mañana en la colonia Chapalita, Guadalajara, y el sol de octubre ya calentaba las calles empedradas del barrio. A sus 38 años, Roberto había visto muchas cosas en su vida como mecánico, pero algo en aquella camioneta Ford Lobo del año le llamó la atención. No era el modelo, que era relativamente nuevo, sino el sonido irregular del motor cuando se apagó. Ese ruido metálico y seco que cualquier mecánico experimentado reconocería como un problema serio. Roberto había vivido en esa casa modesta de 2 plantas toda su vida. La había heredado de sus padres, junto con las deudas del pequeño taller mecánico que habían tenido en la planta baja. Después de que una cadena de talleres franquiciados llegara al barrio hace 2 años, los clientes fueron desapareciendo poco a poco. Primero los más nuevos, luego los de toda la vida, atraídos por las ofertas y el aire acondicionado de los establecimientos modernos. Roberto tuvo que cerrar el taller hace 6 meses y ahora trabajaba como mecánico independiente, llevando su caja de herramientas a domicilio, haciendo reparaciones donde lo llamaran. No era lo mismo que tener su propio lugar, pero mantenía su orgullo intacto y su reputación de ser uno de los mejores mecánicos de la zona. Alguien que diagnosticaba problemas que otros no podían resolver. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Esa mañana, Roberto estaba lavando su vieja Tsuru en la entrada de su casa cuando el hombre de la camioneta bajó del vehículo. Era alguien de complexión robusta, tal vez de unos 50 años, con el cabello canoso y una barba de varios días. Vestía unos jeans desgastados y una camisa a cuadros que había visto mejores días. Lo que más llamó la atención de Roberto fue cómo el hombre cerró la puerta de la camioneta con un gesto de frustración evidente, mirando hacia el cofre con el ceño fruncido. Roberto secó sus manos en un trapo y siguió lavando su auto, pero no pudo evitar escuchar cuando el vecino nuevo abrió el cofre de la Lobo y comenzó a inspeccionar el motor. Se notaba que no tenía idea de qué buscar. Después de unos 5 minutos, el hombre cerró el cofre con un suspiro y se dirigió hacia la casa. Roberto notó que cargaba apenas una mochila vieja y una caja de cartón con algunas pertenencias. No había camión de mudanza, no había familia ayudando, solo un hombre aparentemente solo mudándose a la casa que había estado vacía durante meses. Durante el resto del día, Roberto escuchó a su nuevo vecino entrando y saliendo, acomodando las pocas cosas que traía. No hubo música alta, no hubo fiestas de bienvenida, solo silencio. Ese silencio le recordó a Roberto sus propios días difíciles después de cerrar el taller, cuando tuvo que vender la mayoría del equipo para pagar deudas y mantener la casa. Sabía lo que era empezar de cero, o casi de cero. Al día siguiente, domingo por la mañana, Roberto salió temprano para ir a comprar el periódico a la tiendita de la esquina, como hacía cada fin de semana. Don Chuy, el dueño de la tienda, siempre tenía café recién hecho y les gustaba platicar sobre fútbol y las noticias locales. Cuando regresó, vio a su vecino nuevo parado frente a su camioneta con el cofre abierto nuevamente, esta vez con un celular en la mano, aparentemente buscando información en Internet sobre qué podía estar mal. Roberto se detuvo en la acera, dudando. Su instinto de mecánico lo empujaba a ayudar, pero también había aprendido con los años a no ser entrometido. Sin embargo, el ruido que había escuchado el día anterior lo seguía inquietando. Un problema así no se resolvía solo y podía empeorar rápidamente. «Buenos días, vecino», dijo Roberto acercándose con paso tranquilo. El hombre levantó la vista del celular sorprendido. «Buenos días», respondió con una sonrisa un poco forzada.
claramente frustrado con su situación. Perdón que me meta donde no me llaman, pero ayer escuché su camioneta cuando llegó, continuó Roberto, y ese ruido del motor no suena nada bien. Soy mecánico. Si gusta le echo un vistazo. El hombre lo miró con una mezcla de alivio y cautela. ¿En serio? Sería de gran ayuda. La verdad es que no entiendo nada de estas cosas y justo ahora no ando muy bien de dinero para llevarla a un taller. Roberto notó algo en los ojos del hombre, una sinceridad que le pareció genuina. No se preocupe, entre vecinos nos ayudamos, ¿no? Déjeme verla. Se acercó al motor y lo encendió, inclinando la cabeza para escuchar atentamente. El sonido metálico era inconfundible. «Apáguela, por favor», indicó Roberto después de unos segundos. Cuando el motor se detuvo, Roberto comenzó su inspección. Sus manos expertas se movieron con la confianza de alguien que había diagnosticado miles de problemas similares. Revisó las bielas, inspeccionó el nivel de aceite, verificó la presión del sistema. Después de unos 10 minutos, se incorporó, limpiándose las manos en su pantalón. «Mire, vecino, le voy a ser sincero porque así soy yo», dijo Roberto con tono serio. «Tiene un problema en los metales de biela. Por el sonido y lo que vi, calculo que es la biela del cilindro 3 o 4. Esto no es algo que se arregle con un ajuste rápido». El hombre palideció visiblemente. «¿Y eso qué significa? ¿Es muy grave?» «Pues sí es delicado», explicó Roberto, «porque si sigue manejando así, el motor se puede fundir completamente. La biela puede romper el bloque del motor y ahí sí ya sería pérdida total. Pero si lo agarramos a tiempo, se puede reparar». «¿Cuánto costaría arreglarlo?», preguntó el hombre con voz tensa. Roberto hizo un cálculo mental rápido. «Mire, las refacciones, considerando que sean de calidad decente, andarían como en unos 8,000 pesos. La mano de obra en un taller bueno, otros 5,000. Estamos hablando de unos 13,000 pesos, tal vez un poco más». Vio cómo el hombre cerraba los ojos brevemente, como si acabara de recibir malas noticias que esperaba, pero no quería confirmar. «No tengo esa cantidad ahora mismo», dijo en voz baja. Acabo de tener algunos problemas, y por eso me mudé aquí. Esta camioneta es lo único que tengo para trabajar». Roberto se quedó pensativo unos momentos. Conocía esa sensación de desesperanza, de tener un problema que no podías resolver por falta de recursos. «Oiga, ¿y qué es lo que hace usted, si no es mucha indiscreción?» «Soy supervisor de obras», respondió el hombre. «Oh, bueno, lo era. Estoy tratando de conseguir trabajo de nuevo, pero sin camioneta va a estar difícil. Necesito trasladarme a las obras, cargar materiales». Roberto asintió comprendiendo la situación. Este hombre no era diferente a él. Alguien trabajador que había tenido mala suerte y estaba tratando de salir adelante. «Mire, le voy a proponer algo», dijo Roberto después de unos segundos. «Yo tengo herramientas y experiencia. Si usted consigue las refacciones, yo le puedo hacer el trabajo aquí mismo, en la calle si es necesario. No le voy a cobrar la mano de obra. Considérelo como un favor de bienvenida al barrio». El hombre lo miró incrédulo. «¿Está hablando en serio? Pero eso es muchísimo trabajo. No puedo aceptar que lo haga gratis». «No es gratis», aclaró Roberto. «Es un favor entre vecinos. Además, me va a tocar verlo batallando todos los días si no le arreglo esa camioneta, y eso me va a quitar el sueño. Los mecánicos somos así, nos duele ver un vehículo sufriendo», añadió con una sonrisa. El hombre extendió su mano. «Me llamo Fernando Castillo, y no sé cómo agradecerle esto». Roberto estrechó su mano con firmeza. «Roberto Mendoza, para servirle». «Mire, Fernando, déjeme hacerle una lista de las refacciones exactas que necesita. Vaya a la refaccionaria que le voy a indicar, ahí me conocen y le van a dar buen precio. Cuando tenga las piezas, me avisa y le hacemos el trabajo». Durante los siguientes días, Roberto no volvió a ver mucho a Fernando. Lo escuchaba salir muy temprano por las mañanas
caminando hacia la avenida donde tomaba el camión. Regresaba tarde por las noches, siempre caminando. Roberto supo por doña Lupita, la señora de la tienda de abarrotes de la esquina, que Fernando había conseguido un trabajo temporal en una obra en Tlaquepaque, pero que se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a tiempo usando transporte público. El miércoles de esa semana, Roberto estaba trabajando en el auto de un cliente en su cochera cuando escuchó que tocaban a su puerta. Era Fernando, con una sonrisa cansada pero esperanzada. «Roberto, conseguí las refacciones. Me tomó un poco más de tiempo porque tuve que juntar para el anticipo, pero las tengo. Todavía está en pie su oferta». «Por supuesto», respondió Roberto limpiándose las manos. «Este trabajo lo termino mañana temprano. ¿Qué le parece si empezamos el viernes por la tarde? Así tenemos todo el fin de semana para trabajar tranquilos». El viernes después de comer, Roberto sacó su caja de herramientas, su gato hidráulico y varios trapos a la calle. Fernando estacionó su camioneta en la entrada de su casa y entre los dos comenzaron el trabajo. Roberto explicaba cada paso del proceso mientras trabajaba, no porque Fernando lo pidiera, sino porque era su naturaleza enseñar. «Mire, Fernando, lo primero es desconectar la batería. Siempre se hace esto antes de trabajar en un motor. Después vamos a drenar el aceite y el anticongelante». Fernando observaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes que sorprendieron a Roberto. No eran las preguntas de alguien que no sabía nada de mecánica, sino de alguien que entendía conceptos básicos, pero no tenía experiencia práctica. «¿Usted nunca ha trabajado en motores?», preguntó Roberto mientras aflojaba los pernos del cárter. «Un poco, hace muchos años», respondió Fernando vagamente, «pero nada serio, solo mantenimiento básico de mis propios vehículos». El trabajo era intenso y meticuloso. Tuvieron que desmontar el múltiple de admisión, desconectar las mangueras del sistema de enfriamiento, retirar la tapa de válvulas y finalmente acceder al cigüeñal y las bielas. Roberto trabajaba con la precisión de un cirujano, cada movimiento calculado, cada pieza colocada en orden para no confundirse durante el reensamble. «Ahí está el problema», señaló Roberto cuando finalmente expuso la biela dañada. «Vea cómo está rayado el metal aquí. Esto pasó porque alguien no cambió el aceite a tiempo y se creó fricción excesiva». Fernando se agachó para ver mejor, estudiando el daño con atención. «Es increíble cómo puede diagnosticar esto solo escuchando el motor». «Son años de experiencia», dijo Roberto con modestia. «Cuando llevas 20 años trabajando con motores, empiezas a entender su lenguaje. Cada ruido te dice algo diferente». Trabajaron hasta que oscureció, con Roberto explicando cada paso del proceso de reparación. Cambiaron los metales de biela dañados, rectificaron el cigüeñal, reemplazaron los empaques y juntas y revisaron cada componente del motor para asegurarse de que no hubiera otros problemas ocultos. El sábado continuaron temprano. Algunos vecinos pasaban y se detenían a observar impresionados por la transformación del motor. Don Jesús, un vecino jubilado, se acercó con 2 cervezas frías. «Para que agarren fuerzas», dijo con una sonrisa. «No todos los días se ve un trabajo así en la calle». Al caer la tarde del sábado, Roberto apretó el último perno y se incorporó con la espalda adolorida. «Listo. Ahora vamos a llenarla de aceite nuevo y anticongelante y la probamos». Fernando había comprado aceite de buena calidad siguiendo las recomendaciones de Roberto. Cuando terminaron de llenar todos los fluidos, Roberto le indicó que intentara arrancar el motor. Fernando giró la llave con nerviosismo evidente. El motor de la Lobo cobró vida con un ronroneo suave y parejo, sin ningún ruido extraño, sin ese sonido metálico que había estado presente antes. Era el sonido de un motor sano y bien afinado. «¡Lo logramos!», exclamó Fernando con una sonrisa enorme. Roberto también sonrió, sintiendo esa satisfacción profunda que solo viene de un trabajo bien hecho. «Déjela corriendo unos minutos para que el aceite circule bien. Voy a revisar que no haya fugas».
Caminó alrededor de la camioneta, agachándose para inspeccionar cada conexión, cada empaque. Todo estaba perfecto. El motor funcionaba como nuevo. «Órale, pues ya está», dijo Roberto. «Su camioneta está lista. Pero por favor, Fernando, cámbiela el aceite cada 5,000 kilómetros sin falta, y si escucha cualquier ruido raro, me avisa de inmediato». Fernando apagó el motor y bajó de la camioneta. Sacó su cartera y comenzó a contar billetes. «Roberto, sé que dijiste que no me ibas a cobrar la mano de obra, pero esto fue 2 días completos de trabajo. Por favor, acepta algo». Roberto levantó las manos negándose. «Le dije que era un favor y lo es. Guarde su dinero. Sé que lo necesita para estabilizarse». «Pero es que no es justo», insistió Fernando. «Esto en cualquier taller me habría costado una fortuna, no solo por el trabajo, sino por el tiempo y la dedicación». «Mire, Fernando», dijo Roberto con tono serio pero amable, «yo sé lo que es estar en aprietos. Hace 6 meses tuve que cerrar mi taller porque no podía competir con las cadenas grandes. He pasado noches sin dormir preguntándome cómo iba a pagar la luz o el agua. Si alguien me hubiera ayudado en esos momentos sin esperar nada a cambio, habría significado el mundo para mí. Así que ahora que puedo ayudar a alguien que está pasando por algo similar, lo voy a hacer. El día que yo necesite algo y usted pueda ayudarme, ahí nos emparejamos». Fernando tenía los ojos húmedos. «No sabe cuánto significa esto para mí. De verdad. Mañana temprano tengo que ir a una obra en Tonalá. Era un trabajo que no iba a poder tomar sin la camioneta. Esto me cambia todo». Roberto le dio una palmada en el hombro. «Me alegra poder ayudar, vecino. Ahora vaya a descansar, que mañana tiene que madrugar». Esa noche, mientras Roberto se daba un baño para quitarse la grasa y el cansancio del día, se sintió bien consigo mismo. No había ganado dinero con ese trabajo, pero había ganado algo más valioso: la satisfacción de ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. Los días siguientes, Roberto notó cambios en la rutina de Fernando. Ahora salía en su camioneta muy temprano y regresaba tarde, pero parecía más animado. Un par de veces se cruzaron en la calle y Fernando siempre lo saludaba efusivamente, preguntándole cómo estaba y si necesitaba algo. Roberto apreciaba la gratitud, pero no esperaba más que eso. 2 semanas después del arreglo de la camioneta, Roberto estaba en su casa revisando las cuentas del mes, cuando escuchó que tocaban a su puerta. Era Fernando, pero algo era diferente. Vestía ropa más limpia. Traía un termo grande de café y una bolsa con tacos. «Roberto, ¿tiene tiempo para platicar un rato?», preguntó Fernando. «Claro, pase», respondió Roberto intrigado por la visita. Se sentaron en la pequeña sala de la casa de Roberto, un espacio modesto pero limpio y ordenado. Fernando sirvió café en 2 tazas y ofreció los tacos. «Primero que nada», comenzó Fernando, «quiero agradecerle de nuevo por lo que hizo. Gracias a usted pude tomar ese trabajo en Tonalá y me ha ido muy bien. De hecho, me ofrecieron ser supervisor permanente de varias obras». «Qué bueno, me da mucho gusto», dijo Roberto sinceramente. «Pero vine por otra razón», continuó Fernando, su tono volviéndose más serio. «En estas 2 semanas he estado observándolo, Roberto. He visto cómo algunos vecinos vienen a pedirle ayuda con sus autos, cómo trabaja en la calle, cómo a veces rechaza trabajos porque no tiene el equipo adecuado». Roberto se tensó un poco, sin saber a dónde iba la conversación. «También he hablado con don Chuy de la tienda, con doña Lupita, con varios vecinos», siguió Fernando. «Todos dicen lo mismo, que usted es el mejor mecánico de la zona, que es honesto, que nunca cobra de más, que si no puede hacer un trabajo bien, prefiere no hacerlo. Me contaron de su taller, de cómo tuvo que cerrarlo». Roberto se sintió un poco incómodo con el tema. «Así es la vida, vecino. A veces las cosas no salen como uno quiere». «¿Y si le dijera que hay una manera de que vuelva a tener su taller?», preguntó Fernando, mirándolo directamente a los ojos. Roberto soltó una risa un poco amarga. «Pues le diría que me gusta su optimismo,
Pero la realidad es otra. Para montar un taller competitivo, hoy en día se necesita mucho capital, equipo moderno, un local grande, publicidad. Yo apenas estoy saliendo de las deudas del cierre. Fernando asintió comprensivamente. ¿Y si alguien estuviera dispuesto a invertir en usted, en su talento, en su reputación, en su ética de trabajo? Roberto lo miró confundido. No entiendo a qué se refiere, Fernando. Fernando respiró profundo. Roberto, necesito ser honesto con usted sobre algo. Mi nombre completo es Fernando Castillo Márquez. Soy el CEO de Grupo Constructor Castillo, una de las empresas de construcción más grandes del Bajío. Roberto parpadeó varias veces tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Pero usted me dijo que era supervisor de obras. Lo soy, interrumpió Fernando. O mejor dicho, empecé así hace 30 años. Pero sí, ahora dirijo la empresa. Tenemos contratos con el gobierno, construimos desarrollos habitacionales, edificios comerciales. El año pasado facturamos más de 200 millones de pesos. Roberto se quedó sin palabras. Entonces, todo esto fue una mentira. No fue una mentira, explicó Fernando rápidamente. Lo de la mudanza, lo de los problemas económicos personales, eso fue, bueno, es complicado. Hace 3 meses descubrí que mi esposa me había sido infiel con mi socio principal. Me divorcié, vendí mi parte de varias propiedades y decidí tomarme un tiempo. Renté esa casa aquí en Chapalita porque quería alejarme de mi zona residencial en Puerta de Hierro, de la gente que me conoce, de todo ese mundo. Quería vivir unos meses de forma simple, sin que nadie supiera quién soy. Roberto seguía procesando la información. Y la camioneta sí tenía un problema real, aclaró Fernando. No fue planeado. Pero cuando usted se ofreció a ayudarme, vi una oportunidad. Quería ver qué tipo de persona era usted. Si aprovecharía la situación para cobrarme de más, si haría un trabajo mediocre, si me trataría diferente si supiera quién soy. No sé si sentirme halagado o engañado, dijo Roberto con una mezcla de emociones en su voz. Entiendo que esté confundido, reconoció Fernando. Y tiene todo el derecho de estarlo, pero déjeme explicarle por qué hice esto. En mi empresa tengo más de 300 unidades vehiculares, camiones, camionetas, maquinaria pesada. Gastamos millones al año en mantenimiento con talleres mecánicos externos. El problema es que la calidad es inconsistente. Algunos nos cobran de más. Otros hacen trabajos mediocres que después nos causan problemas. Roberto comenzaba a ver hacia dónde iba esto. Durante años he querido tener nuestro propio taller mecánico, pero el problema no es el dinero ni el equipo, es encontrar a la persona adecuada para dirigirlo. Necesito a alguien con conocimiento técnico excepcional, sí, pero sobre todo necesito a alguien con integridad, alguien que trate cada vehículo como si fuera suyo, alguien que prefiera perder dinero antes que hacer un trabajo mal hecho. Fernando se inclinó hacia adelante en su asiento. Roberto, yo vi cómo trabajó en mi camioneta. Cada detalle, cada conexión revisada 2 veces, explicándome cada paso aunque yo ya lo supiera. Vi cómo rechazó mi dinero cuando claramente lo necesita. Y lo más importante, vi cómo trata a sus vecinos, cómo la gente habla de usted. Esa es la clase de persona que necesito. ¿Me está ofreciendo trabajo?, preguntó Roberto, todavía procesando todo. Le estoy ofreciendo algo más que eso, respondió Fernando. Quiero que sea el director de nuestro nuevo taller mecánico automotriz. Le voy a dar un presupuesto de 3 millones de pesos para equipar el taller con la mejor tecnología disponible. Elevadores hidráulicos, escáneres de diagnóstico computarizado, herramientas de precisión, todo lo que necesite. Usted elegirá la ubicación, diseñará el espacio, contratará a su equipo. Roberto sintió que le faltaba el aire. Fernando, eso es demasiado. Yo no sé si esté capacitado para manejar algo así. ¿Está capacitado?, repitió Fernando. Roberto,
Usted diagnosticó un problema complejo en mi camioneta solo escuchando el motor. Reparó ese motor en la calle, sin taller, sin equipo especializado, y quedó mejor que cuando salió de la agencia. Si eso no es capacidad, no sé qué lo sea. Fernando sacó una carpeta que había traído consigo. Mire, aquí está la propuesta formal. Salario mensual de 45,000 pesos, más bonos por desempeño, prestaciones completas, seguro médico privado, vales de despensa. Y lo mejor de todo, después de 2 años de operación exitosa, le voy a dar el 20% de las acciones del taller. Será su negocio también. Roberto hojeó los documentos con manos temblorosas. Era más dinero del que había ganado en su vida. Era la oportunidad que había soñado, pero nunca creyó posible. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no buscar a alguien con estudios universitarios, con experiencia manejando empresas? Porque los estudios se aprenden, Roberto, pero la integridad no, respondió Fernando con convicción. Yo puedo contratar administradores, contadores, gente que maneje los números. Pero no puedo comprar lo que usted tiene. 20 años de experiencia real, un nombre respetado en la comunidad y sobre todo un código de ética que no se negocia. Roberto sintió que sus ojos se humedecían. Es que no sé qué decir, Fernando. Esto cambiaría mi vida completamente. Entonces diga que sí, lo animó Fernando con una sonrisa. Piénselo, Roberto. Ya no tendría que trabajar en la calle, bajo el sol o la lluvia. Tendría un equipo de mecánicos bajo su supervisión, las mejores herramientas, un salario que le permitiría vivir cómodamente. Y lo más importante, tendría la oportunidad de hacer las cosas como usted cree que deben hacerse, con calidad y honestidad. Roberto guardó silencio por varios minutos, su mente recorriendo las posibilidades. Pensó en los últimos meses de dificultades, en las noches de preocupación, en las veces que tuvo que rechazar trabajos porque no tenía el equipo necesario. Pero también pensó en algo más, en la responsabilidad que esto representaba. Si acepto, dijo finalmente, tiene que saber algo. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. No voy a cobrar trabajos que no sean necesarios, no voy a usar refacciones de mala calidad solo porque son más baratas, y no voy a apresurar un trabajo para ahorrar tiempo. Fernando soltó una carcajada. Eso es exactamente lo que quiero. Roberto, justamente por eso lo estoy buscando a usted. La empresa no necesita otro taller que maximice ganancias a costa de la calidad. Necesitamos un taller que maximice la confiabilidad de nuestra flotilla, aunque eso signifique gastar un poco más. Roberto miró nuevamente los documentos. Luego levantó la vista hacia Fernando. Está bien, acepto, pero con una condición. Dígame, respondió Fernando. Quiero que una parte de ese taller esté dedicada a capacitar mecánicos jóvenes del barrio. No todos tienen oportunidades de estudiar o de aprender el oficio de manera formal. Yo aprendí porque mi papá me enseñó, pero hay chavos con potencial que no tienen a nadie que les muestre el camino. Fernando extendió su mano. Trato hecho. De hecho, eso hace que esté todavía más seguro de mi decisión. Estrecharon las manos, sellando un acuerdo que cambiaría ambas vidas. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad. Fernando le presentó a Roberto con el equipo legal y administrativo de Grupo Constructor Castillo. Al principio, algunos gerentes miraron con escepticismo a este mecánico de barrio que su CEO había elegido para dirigir una operación de millones de pesos. Pero esa actitud cambió rápidamente cuando Roberto comenzó a trabajar. El primer desafío fue encontrar la ubicación ideal para el taller. Roberto visitó más de 20 propiedades en diferentes zonas industriales de Guadalajara, evaluando cada una con ojo crítico. Finalmente eligió un terreno en El Salto, cerca de las principales vías de acceso, pero con espacio suficiente para expandirse en el futuro. Este es el lugar,
le dijo a Fernando mientras recorrían el terreno vacío. Tiene buen acceso para los camiones grandes, hay espacio para estacionamiento de las unidades en mantenimiento y la ubicación es céntrica para toda la flota. Con la ubicación confirmada, Roberto se sumergió en el diseño del taller. Pasaba horas con los arquitectos, explicando exactamente cómo necesitaba que fluyera el espacio de trabajo, dónde debían estar los elevadores, cómo organizar las áreas de diagnóstico, reparación y almacenamiento de refacciones. No dejaban ningún detalle al azar. Mire, le explicaba a los arquitectos, aquí necesitamos una fosa de servicio extra larga para poder trabajar en los camiones de volteo. Y la puerta principal tiene que ser de al menos 5 metros de altura para que entre la maquinaria pesada. La selección de equipo fue otra tarea que Roberto tomó muy en serio. Investigó marcas, comparó especificaciones, habló con otros mecánicos sobre sus experiencias con diferentes herramientas y máquinas. Rechazó varias opciones que Fernando consideraba buenas, porque Roberto había identificado problemas potenciales o limitaciones que otros habían pasado por alto. Mientras el taller se construía, Roberto comenzó a reclutar a su equipo. No publicó anuncios en Internet ni en periódicos. En su lugar, visitó talleres pequeños en diferentes colonias de Guadalajara, buscando mecánicos talentosos que estuvieran subempleados o poco reconocidos. En un taller en Tlajomulco, encontró a Miguel, un mecánico de 24 años que estaba haciendo trabajos básicos, pero que Roberto notó tenía un don natural para los diagnósticos eléctricos. ¿Por qué solo te tienen haciendo cambios de aceite si claramente entiendes de electrónica automotriz?, le preguntó Roberto. Miguel se encogió de hombros. Pues porque no tengo certificaciones oficiales. El dueño dice que no me puede dar trabajos complejos sin papeles que lo respalden. Y si te dijera que te puedo dar esos papeles, capacitarte formalmente y pagarte el triple de lo que ganas aquí, Miguel casi se cae de la sorpresa. Roberto terminó reclutando a 8 mecánicos así, todos talentosos pero subestimados en sus trabajos actuales. También contrató a 2 jóvenes recién graduados de escuelas técnicas que estaban batallando para encontrar trabajo porque no tenían experiencia. El día de la inauguración del taller llegó en agosto, 8 meses después de aquel primer encuentro entre Roberto y Fernando. El Taller Mecánico Integral TMI era una instalación impresionante, 2.500 metros cuadrados de espacio de trabajo con tecnología de punta, 15 bahías de servicio, una sección especializada para diagnóstico electrónico y un área de capacitación equipada como un salón de clases universitario. Fernando había invitado a gerentes de la empresa, proveedores importantes e incluso algunos funcionarios del gobierno municipal. Pero Roberto había hecho su propia lista de invitados, todos los vecinos de Chapalita que lo habían apoyado durante sus años difíciles, don Chuy de la tiendita, doña Lupita, los clientes que le seguían siendo fieles cuando trabajaba en la calle. Durante el discurso de inauguración, Fernando tomó el micrófono. Este taller representa algo más que una inversión empresarial, comenzó. Representa mi fe en que las mejores inversiones no son en maquinaria o instalaciones, sino en personas de carácter. Roberto Mendoza me ayudó cuando pensé que era un simple supervisor de obras sin recursos. Me ayudó sin esperar nada a cambio, con una dedicación y honestidad que ya no se ve mucho. Hoy, él es el director de este taller no por favor, sino porque es la persona más calificada para este puesto. Luego Roberto tomó la palabra, visiblemente nervioso de hablar frente a tanta gente. Yo no soy bueno para los discursos, comenzó con una sonrisa tímida, así que voy a ser breve. Este taller es un sueño hecho realidad, pero es un sueño que no habría sido posible sin la oportunidad que Fernando me dio. Él pudo haber contratado a alguien con más títulos o más experiencia administrativa, pero me eligió a mí. Y yo voy a asegurarme de que esa confianza nunca sea traicionada. Miró a su equipo de mecánicos,
todos vestidos con uniformes nuevos con el logo del taller. A mi equipo les digo, aquí vamos a hacer las cosas bien, siempre. No importa si es el camión del director general o una camioneta de carga, cada vehículo recibe el mismo nivel de cuidado y profesionalismo. Y a los jóvenes que van a venir a capacitarse aquí, les prometo que voy a enseñarles todo lo que sé, porque alguien hizo eso por mí una vez. Los primeros meses de operación fueron intensos. Roberto llegaba al taller antes del amanecer y se iba después del anochecer. Supervisaba personalmente cada reparación mayor, enseñaba técnicas a su equipo, resolvía problemas que otros mecánicos no podían, pero también implementó sistemas de calidad rigurosos. Cada trabajo tenía que pasar por una revisión de 3 puntos antes de que el vehículo saliera del taller. Si algo no estaba perfecto, se rehacía sin costo adicional para la empresa. Algunos gerentes de Grupo Constructor Castillo se quejaron al principio de que el taller era demasiado perfeccionista y que eso hacía que algunos trabajos tomaran más tiempo. Pero Fernando los cayó mostrándoles los números. Las fallas mecánicas de la flotilla habían caído un 70%. Los tiempos de inactividad de los vehículos se habían reducido drásticamente, y aunque algunos trabajos tomaban más tiempo, ya casi no había vehículos regresando por reparaciones mal hechas. Al cabo de un año, TMI no solo atendía la flotilla de Grupo Constructor Castillo, sino que otras empresas empezaron a solicitar sus servicios. La reputación de Roberto por hacer trabajos impecables se había extendido más allá de su barrio original. Un sábado por la mañana, Roberto estaba en el taller supervisando el mantenimiento de un camión de 12 toneladas cuando vio entrar a Fernando. Ya no era raro que se visitaran. Habían desarrollado una amistad genuina más allá de su relación profesional. «Tengo algo que mostrarte», dijo Fernando con una sonrisa misteriosa. Lo condujo a la oficina administrativa del taller, donde había una caja sobre el escritorio. Roberto la abrió y encontró documentos legales. Eran las escrituras del 20% del taller que Fernando había prometido, pero con una fecha adelantada. «Dijiste 2 años», dijo Roberto confundido, «y apenas llevamos 1. «Lo sé», respondió Fernando, «pero tú excediste todas mis expectativas. No solo has manejado este taller de manera impecable, sino que has creado una cultura de trabajo que está transformando a toda nuestra empresa. Los muchachos que capacitaste aquí ahora están enseñando a otros. Has convertido esto en algo más grande de lo que yo imaginé». Roberto sentía un nudo en la garganta. «Fernando, yo solo hice mi trabajo». «No, Roberto, tú hiciste mucho más que tu trabajo. Y hay algo más». Fernando sacó otro documento. «Quiero expandir esto. Abrir 3 talleres más en Guadalajara, uno en Zapopan, otro en Tlaquepaque y otro en Tonalá. Tú serías el director general de operaciones mecánicas, y cada taller tendría su propio programa de capacitación para jóvenes». Roberto se sentó, abrumado por la propuesta. De mecánico trabajando en la calle a director de una cadena de talleres en solo 1 año. «¿Estás seguro, Fernando?» «Eso es mucha responsabilidad». «Totalmente seguro», afirmó Fernando. «De hecho, ya hablé con el consejo directivo y aprobaron el presupuesto, pero esto solo funciona si tú estás al mando». Esa noche, Roberto invitó a su equipo original del taller a cenar en un restaurante. Quería compartir la noticia, pero también agradecerles. «Muchachos», les dijo cuando todos estaban sentados, «hace 1 año, la mayoría de ustedes estaban como yo, con talento pero sin oportunidades. Hoy tengo que darles una noticia. Vamos a abrir 3 talleres más». El equipo estalló en aplausos. «Y cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de dirigir uno de esos talleres si quieren, obviamente con capacitación administrativa, pero la oportunidad está ahí». Miguel, el joven experto en electrónica que Roberto había reclutado primero, tenía lágrimas en los ojos. «Jefe, yo venía de un taller donde me pagaban 3,000 pesos al mes y no me dejaban crecer. Hoy gano 15,000. Estoy estudiando certificaciones
Y ahora me dice que podría dirigir mi propio taller. No es tu propio taller, aclaró Roberto con una sonrisa, pero sí podrías ser director de una sucursal, si demuestras que puedes manejar la responsabilidad. Los siguientes 2 años fueron de expansión acelerada. Roberto implementó el mismo modelo en cada nuevo taller. Tecnología de punta, mecánicos talentosos pero subestimados, estándares de calidad inquebrantables y programas de capacitación para jóvenes. Cada taller tenía su propia personalidad, pero todos compartían la misma filosofía: hacer el trabajo bien, tratar a cada cliente con respeto y nunca comprometer la calidad por ganancias. En el tercer aniversario del primer taller, Roberto estaba revisando los informes financieros en su oficina cuando Fernando entró sin avisar. ¿Tienes un momento?, preguntó. Claro, pasa. Fernando se sentó y puso una carpeta sobre el escritorio. Tengo una propuesta diferente hoy. El consejo directivo y yo hemos estado discutiendo el futuro de la división mecánica. Los 4 talleres están funcionando excepcionalmente. La reputación es impecable y estamos recibiendo ofertas de otras empresas grandes que quieren contratar nuestros servicios. Roberto asintió, sin saber hacia dónde iba esto. Así que decidimos hacer algo poco convencional. Queremos separar la división mecánica como una empresa independiente. TMI Servicios Automotrices. Grupo Constructor Castillo mantendría el 51% de las acciones, pero el 49% restante sería tuyo. Roberto sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? ¿Has construido esto, Roberto?, explicó Fernando. Sí, yo puse el capital inicial, pero tú pusiste el corazón, el alma, el conocimiento y la visión. Esta empresa vale hoy más de 30 millones de pesos. El 49% de eso son casi 15 millones. Serías oficialmente multimillonario. Roberto se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. Fernando, cuando me ayudaste hace 3 años yo estaba en mi peor momento. Había perdido mi taller, estaba trabajando en la calle, apenas sobreviviendo. Y tú me diste una oportunidad que cambió mi vida. Pero nunca imaginé algo así. ¿Y sabes por qué te di esa oportunidad?, preguntó Fernando. Porque vi en ti algo que el dinero no puede comprar: integridad absoluta. Arreglaste mi camioneta perfectamente y rechazaste mi dinero. En ese momento supe que eras exactamente la clase de persona con la que quería hacer negocios. Fernando se puso de pie. Mañana vienen los abogados para formalizar todo. Pero hay algo más que quiero que sepas. Hace unas semanas recibí una carta. Era de un joven llamado Luis, de Tlajomulco. Me contó que había estado a punto de meterse a vender drogas porque no veía futuro para él. Pero entonces escuchó de tu programa de capacitación, aplicó, lo aceptaron y ahora es mecánico especializado en uno de nuestros talleres. Me escribió para agradecerme por darle una segunda oportunidad, pero yo le respondí que no me agradeciera a mí, sino a ti, porque todo esto fue tu visión. Roberto sintió una emoción profunda. ¿Sabes cuántos Luis hay ahora, Roberto? 52. 52 jóvenes que han pasado por tus programas de capacitación y ahora tienen empleos decentes, están manteniendo a sus familias, están construyendo un futuro. Eso no tiene precio. Esa noche, Roberto no durmió. Se quedó despierto pensando en el viaje increíble que había vivido, de mecánico en la calle a copropietario de una empresa de 30 millones de pesos. Pero lo que más lo llenaba de orgullo no eran los números, sino las vidas que habían cambiado en el proceso. A la mañana siguiente, Roberto hizo algo que había estado planeando durante meses. Fue al barrio de Chapalita, a su vieja casa. Ahora vivía en una residencia mucho más grande en Zapopan, pero había conservado la propiedad original. Tocó a la puerta de la casa de al lado, la casa donde Fernando había vivido temporalmente 3 años atrás. Una familia nueva vivía ahí ahora, pero ese no era su destino. Caminó hasta la tiendita de Don Chuy. El viejo tendero estaba como siempre detrás del mostrador.
Roberto, qué milagro verte por acá, mijo. ¿Cómo te va con los talleres? Muy bien, don Chuy. De hecho, por eso vine. ¿Conoce a algún joven del barrio que esté buscando aprender un oficio? Quiero abrir un programa especial de capacitación aquí en Chapalita, específicamente para muchachos de la colonia. Los ojos de don Chuy se iluminaron. ¿En serio? Pues sí, conozco a varios. El hijo de doña Marta, el nieto de don Pepe y varios más. Están batallando para encontrar trabajo. Dígales que pasen a mi casa mañana a las 10 de la mañana, dijo Roberto. Voy a entrevistar a 10 muchachos. Los que entren al programa van a recibir capacitación completa, certificaciones y al final, si aprueban, un trabajo garantizado en uno de los talleres. Durante los siguientes meses, Roberto dedicó cada sábado a enseñarles personalmente a esos 10 jóvenes de Chapalita. Los llevaba a los talleres, les mostraba cada aspecto del trabajo, les enseñaba no solo las habilidades técnicas, sino también la importancia de la honestidad, la dedicación y el orgullo en el trabajo bien hecho. Uno de esos jóvenes era Cristian, un muchacho de 19 años que había abandonado la escuela en secundaria. ¿Por qué dejaste de estudiar?, le preguntó Roberto un día mientras le enseñaba a calibrar un sistema de frenos. Porque sentía que era una pérdida de tiempo, respondió Cristian. No entendía para qué me servían matemáticas o química. Mi familia necesitaba que trabajara. Pues te voy a decir algo, dijo Roberto. Todo lo que estás aprendiendo aquí usa matemáticas, las presiones hidráulicas, las relaciones de engranes, los cálculos de torque, y la química es fundamental para entender cómo funciona el motor, la combustión, los lubricantes. La escuela no era inútil, solo no te habían mostrado cómo aplicar ese conocimiento. Esa conversación cambió algo en Cristian. Comenzó a tomar en serio la capacitación, preguntaba constantemente, practicaba en su tiempo libre. 6 meses después, cuando terminó el programa, Roberto personalmente le ofreció un puesto en el taller de Tlaquepaque. 2 años después de convertirse en copropietario de TMI Servicios Automotrices, Roberto estaba dando una conferencia en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Lo habían invitado para hablar sobre modelos exitosos de capacitación laboral y responsabilidad social empresarial. En la audiencia estaban empresarios de todo tipo, algunos escépticos sobre este mecánico convertido en empresario que supuestamente tenía todas las respuestas. Roberto comenzó su charla de manera poco convencional. Hace 5 años, yo trabajaba en la calle arreglando autos. No tenía taller, no tenía empleados, apenas tenía para comer algunos días. Hoy dirijo una empresa con 4 talleres, 85 empleados y facturamos más de 40 millones de pesos al año. Pero no estoy aquí para presumir números. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. Estoy aquí para contarles que todo comenzó con un acto de bondad. Mi socio, Fernando Castillo, me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Y esa oportunidad no solo cambió mi vida, cambió la vida de 85 empleados, de más de 150 jóvenes que han pasado por nuestros programas de capacitación y de miles de clientes que ahora reciben servicio de calidad. Proyectó en la pantalla fotos del primer taller, de su equipo, de los jóvenes en capacitación. El verdadero éxito no se mide en dinero, se mide en vidas transformadas. Cada joven que capacitamos es alguien que ahora puede mantener a su familia dignamente. Cada empleado que tratamos con respeto es alguien que da su mejor esfuerzo. Cada cliente que atendemos con honestidad es alguien que regresa y nos recomienda. Un empresario de la audiencia levantó la mano. Todo eso suena muy bonito, pero ¿es realmente rentable? ¿No afecta sus ganancias gastar en capacitación y en mantener esos estándares de calidad tan altos? Roberto sonrió. Es la pregunta equivocada. La pregunta no es si puedo darme el lujo de tener estándares altos. La pregunta es si puedo darme el lujo de no tenerlos.
Nuestro índice de retención de clientes es del 98%. Casi ningún cliente nos deja. ¿Sabe cuánto cuesta eso en términos de marketing y publicidad que no tenemos que hacer? Nuestros empleados tienen la tasa de rotación más baja de la industria. ¿Sabe cuánto nos ahorramos en capacitar constantemente a gente nueva? Otro empresario intervino. Pero ustedes tienen el respaldo de Grupo Constructor Castillo. Es fácil ser idealista cuando tienes un socio multimillonario. Tienen razón, reconoció Roberto. Yo tuve una ventaja que muchos no tienen, pero esa ventaja no fue el dinero, fue que alguien creyó en mí. Y mi mensaje para ustedes es, ustedes pueden ser ese alguien para otra persona. No necesitan invertir millones. Empiecen con un becario, con un aprendiz, con alguien a quien le den una oportunidad real. Si esa persona tiene el talento y la ética de trabajo, el retorno de inversión será incalculable. Después de la conferencia, varias personas se acercaron a Roberto. Algunos querían aprender más sobre su modelo de negocio, otros querían enviarle candidatos para capacitación. Pero hubo una persona que se quedó hasta el final, esperando a que todos se fueran. Era una mujer de unos 40 años, vestida profesionalmente, pero con señales de cansancio en su rostro. «Disculpe, señor Mendoza», comenzó tímidamente. «No quiero quitarle su tiempo, pero su historia me tocó mucho. Yo tengo un taller pequeño de carrocería. Lo heredé de mi padre hace 2 años cuando falleció. Pero estoy batallando mucho. Los clientes no confían en que una mujer pueda manejar un taller y estoy a punto de cerrar». Roberto la escuchó atentamente. «¿Cómo se llama?» «Gabriela Herrera». «Gabriela, ¿usted sabe de carrocería o solo administra el negocio?» «Yo aprendí del oficio desde niña», respondió con un poco de orgullo en su voz. «Mi padre me enseñó todo. Puedo reparar un golpe, pintar, hacer trabajos de hojalatería, pero los clientes llegan, me ven a mí, y se van diciendo que quieren hablar con el encargado». Roberto asintió comprensivamente. «¿Sabe qué? Nosotros no hacemos carrocería. Nuestros talleres son mecánicos, pero a veces tenemos que subcontratar trabajos de hojalatería y pintura. ¿Qué le parecería si le mando algunos trabajos? Le pagaríamos bien y a tiempo. Lo único que le pido es que mantenga los mismos estándares de calidad que nosotros». Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. «¿En serio haría eso? Pero ni siquiera me conoce». «No la conozco», admitió Roberto. «Pero sé reconocer a alguien que está luchando contra las circunstancias. Alguien hizo eso por mí una vez. Ahora me toca a mí hacerlo por otros». Durante los siguientes meses, Roberto envió varios trabajos al taller de Gabriela. Cada trabajo era impecable. No solo eso, sino que Gabriela empezó a innovar, sugiriendo técnicas nuevas y mejoras en los procesos. Un año después, TMI Servicios Automotrices formalizó una sociedad con el taller de Gabriela, convirtiéndola en su proveedor exclusivo de carrocería. En el 5º aniversario del primer taller, Roberto organizó una celebración grande. Invitó a todos los empleados actuales y antiguos, a los jóvenes que habían pasado por los programas de capacitación, a clientes importantes y, por supuesto, a Fernando. Durante la celebración, Roberto pidió silencio para hacer un anuncio. «Hace 5 años mi vida estaba en su punto más bajo. Hoy estoy rodeado de 85 empleados que son como mi familia, de más de 200 jóvenes cuyas vidas hemos tocado con nuestros programas, y de un socio que se convirtió en mi mejor amigo». Miró directamente a Fernando. «Fernando, cuando decidiste ayudarme, probablemente no imaginaste todo esto, pero quiero que sepas que tu decisión de darme una oportunidad creó un efecto dominó. Cada persona que ayudé fue inspirada por tu ejemplo. Cada joven que capacité aprendió que el éxito viene de ayudar a otros, no solo de ayudarse a uno mismo». Fernando tenía los ojos húmedos. Roberto continuó. «Por eso, quiero anunciar algo nuevo. Estamos creando la Fundación TMI para capacitación laboral.
Vamos a dedicar el 2% de nuestras utilidades anuales a capacitar jóvenes en oficios técnicos, no solo en mecánica, sino en electricidad, plomería, carpintería, todos los oficios que son dignos, pero están siendo olvidados. La audiencia estalló en aplausos, pero Roberto no había terminado. Y quiero invitar a otros empresarios de Guadalajara a unirse a esta fundación. No necesitan invertir millones. Empiecen con un aprendiz, con un becario, con una oportunidad para alguien que la necesite, porque el verdadero éxito no es cuánto ganamos, sino cuántas vidas mejoramos en el camino. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto y Fernando se quedaron solos en el taller, sentados en las sillas plegables donde solían planear las expansiones. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Fernando. ¿Qué? Que yo fui a Chapalita buscando paz y tranquilidad, escapando de mi vida complicada, y en cambio encontré el mejor negocio de mi vida. Roberto se rió. Bueno, yo solo arreglé tu camioneta. Tú fuiste el que vio algo más. No, Roberto, dijo Fernando con seriedad. Tú me recordaste algo que había olvidado con todos mis éxitos, que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en qué haces con lo que tienes. Yo había construido un imperio, pero había perdido la conexión con por qué lo construí en primer lugar. ¿Y por qué lo construiste?, preguntó Roberto. Para darle oportunidades a gente trabajadora, como mi padre que empezó como albañil, respondió Fernando. Pero en algún punto me perdí en los números, en las juntas de consejo, en las estrategias de mercado. Tú me trajiste de vuelta a lo esencial. Roberto miró alrededor del taller. Las máquinas silenciosas después de un día de trabajo, las herramientas organizadas perfectamente, los uniformes colgados en los casilleros. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Que cada joven que pasa por aquí aprende algo más que mecánica. Aprenden que el trabajo honesto tiene valor, que la calidad importa, que ayudar a otros no es debilidad, sino fortaleza. Y algún día, cuando ellos tengan la oportunidad, van a ayudar a alguien más. Fernando asintió. Ese es el legado real. No los talleres, no el dinero, sino esa cadena de generosidad que nunca termina. 6 meses después de la celebración del aniversario, Roberto recibió una llamada inesperada. Era de la Secretaría de Economía del Estado. Querían usar el modelo de TMI como caso de estudio para un programa estatal de capacitación laboral. Su modelo de integrar capacitación con empleo garantizado está mostrando resultados excepcionales, le explicó la funcionaria por teléfono. El gobernador está interesado en replicarlo a nivel estatal. Roberto aceptó participar en el programa, pero con una condición: que cualquier empresa que se uniera al programa tuviera que comprometerse a mantener los mismos estándares de calidad y ética que TMI. No sirve de nada capacitar a gente si luego los van a explotar o los van a entrenar para hacer trabajos mediocres, le dijo a la funcionaria. El programa estatal fue un éxito. En el primer año, más de 50 empresas se unieron, capacitando a más de 2,000 jóvenes en diferentes oficios. Roberto fue invitado a compartir su experiencia en conferencias en Ciudad de México, Monterrey y eventualmente en otros países de Latinoamérica. Pero a pesar de todo el reconocimiento y el éxito, Roberto nunca se olvidó de sus raíces. Cada sábado, sin falta, iba al taller original en El Salto y pasaba el día trabajando con los mecánicos, ensuciándose las manos, enseñando técnicas nuevas, o simplemente escuchando sus problemas y preocupaciones. ¿Por qué sigues haciendo esto?, le preguntó una vez Miguel, quien ya era director del taller de Zapopan. Eres copropietario de la empresa. Podrías estar en tu oficina revisando números. Porque si dejo de ensuciarme las manos, dejo de ser mecánico, respondió Roberto. Y si dejo de ser mecánico, pierdo la conexión con lo que realmente importa, el trabajo bien hecho. Además,
¿Cómo voy a pedir excelencia a mi equipo si yo mismo no estoy dispuesto a hacer el trabajo más difícil? Un día, 7 años después de aquel primer encuentro, Roberto estaba trabajando en un diagnóstico particularmente complejo en un camión de carga cuando un joven se acercó tímidamente. «Disculpe, ¿es usted Roberto Mendoza?», preguntó. «Sí, soy yo. ¿Te puedo ayudar en algo?». «Mi nombre es Jesús. Hace 4 años entré a su programa de capacitación en Chapalita. Yo era uno de los muchachos que don Chuy le recomendó». Roberto dejó sus herramientas y se incorporó, prestándole toda su atención. «Me acuerdo. Fuiste uno de los mejores de esa generación». «Bueno», continuó Jesús con una sonrisa tímida, «quería venir a agradecerle personalmente. Después de graduarme aquí, trabajé 2 años en el taller de Tlaquepaque. Con lo que ahorré y un pequeño préstamo, abrí mi propio taller hace 6 meses en mi colonia en Tonalá». Los ojos de Roberto se iluminaron. «Eso es maravilloso. ¿Y cómo te está yendo?». «Bien, gracias a todo lo que aprendí aquí. Pero vine por otra razón. Quiero empezar mi propio programa de capacitación en mi taller. Sé que es pequeño, solo puedo tomar 2 o 3 aprendices, pero quiero hacer lo mismo que usted hizo por mí, darles una oportunidad real». Roberto sintió una emoción profunda. Este era exactamente el ciclo que había soñado crear. «Jesús, eso es exactamente lo que necesita el mundo. ¿Sabes qué? Déjame hacer algo. La Fundación TMI te va a ayudar con los costos de capacitación de esos aprendices. Nosotros cubrimos las certificaciones y algunos materiales. Tú solo comprométete a enseñarles con la misma calidad que aprendiste aquí». Jesús no podía creer lo que estaba escuchando. «¿En serio? Pero yo pensé que tenía que hacer esto solo». «Nadie hace nada completamente solo», dijo Roberto. «Yo no llegué aquí solo. Fernando me ayudó, mis empleados me ayudaron, mis clientes confiaron en mí. Ahora te toca a ti ayudar a otros, y yo voy a ayudarte a ti. Así funciona esto». Esa noche, Roberto le contó a Fernando sobre el encuentro con Jesús. Estaban cenando en un restaurante, algo que hacían regularmente para discutir los asuntos de la empresa, pero también simplemente para disfrutar la amistad que habían desarrollado. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?», preguntó Fernando. «¿Qué cosa?». «Jesús va a capacitar a 3 jóvenes. Esos 3 jóvenes eventualmente van a capacitar a otros, y cada uno de ellos va a mantener los valores que tú les enseñaste. Esto es exponencial, Roberto. No son solo los cientos de jóvenes que han pasado por TMI, son los miles que van a ser influenciados por ellos en el futuro». Roberto reflexionó sobre eso. «¿Sabes qué es lo más loco de todo?». «¿Qué?». «Que todo esto empezó porque tú decidiste mudarte a una casa modesta en Chapalita y tu camioneta se descompuso. Si cualquiera de esas cosas no hubiera pasado, nada de esto existiría». Fernando sonrió. «O tal vez estaba destinado a pasar de alguna forma. Yo creo que las personas excepcionales encuentran su camino eventualmente. Yo solo aceleré el proceso». «No», lo contradijo Roberto. «Sin tu ayuda, yo probablemente seguiría trabajando en la calle, haciendo apenas para sobrevivir. Puede que tuviera el talento, pero tú me diste la oportunidad de usarlo a su máximo potencial». «Y tú no desperdiciaste esa oportunidad», respondió Fernando. «Ese es el punto, Roberto. Yo he dado oportunidades a otras personas que las desperdiciaron. La diferencia no fue la oportunidad, fue lo que tú hiciste con ella». 10 años después de aquel primer encuentro, TMI Servicios Automotrices había crecido hasta tener 12 talleres en todo Jalisco, más de 300 empleados, y la Fundación TMI había capacitado a más de 5,000 jóvenes. Roberto, ahora de 48 años, había sido reconocido con múltiples premios empresariales y de responsabilidad social, pero el premio que más valoraba estaba en su oficina. Una foto enmarcada de él y Fernando el día que arreglaron la camioneta en la calle, tomada por un vecino sin que ellos se dieran cuenta. Debajo de la foto, una placa con una frase que resumía todo.
Una oportunidad puede cambiar una vida. Una vida cambiada puede cambiar el mundo. En una conferencia internacional sobre emprendimiento social en la Ciudad de México, Roberto fue el orador principal. Frente a una audiencia de más de 1000 personas de 30 países diferentes, contó su historia. Yo era un mecánico sin futuro claro. Fernando era un CEO buscando paz. Ninguno de nosotros sabía que ese encuentro casual cambiaría nuestras vidas y las vidas de miles de personas más. La lección no es que todos necesitan un millonario que los rescate. La lección es que todos podemos ser ese millonario para alguien más, no con dinero necesariamente, sino con oportunidad, con fe en el potencial humano, con disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Mostró estadísticas de cómo el modelo TMI había reducido la deserción escolar en las comunidades donde operaban, cómo había disminuido los índices de delincuencia juvenil, cómo había creado ciclos de prosperidad en familias enteras. Pero más allá de los números, continuó, está el factor humano. Jesús, que era uno de mis primeros aprendices, ahora tiene su propio taller y está capacitando a otros. María, que empezó como recepcionista en uno de nuestros talleres, estudió administración y ahora es gerente regional. Carlos, que llegó a nosotros con antecedentes de pandillas, ahora es uno de nuestros mejores mecánicos y mentor de jóvenes en riesgo. Cada una de estas historias comenzó con una decisión simple: darle una oportunidad a alguien. Y cada una de esas personas ahora está dando oportunidades a otros. Ese es el verdadero éxito, crear un ciclo que nunca termina. Después de la conferencia, decenas de personas se acercaron a Roberto con sus propias ideas de cómo replicar el modelo en sus países. Empresarios de Colombia, Argentina, Perú, todos querían llevar algo similar a sus comunidades. Pero hubo un encuentro en particular que Roberto nunca olvidaría. Un joven de unos 25 años, vestido con un traje simple pero limpio, esperó hasta que todos se fueron. «Señor Mendoza, tengo que contarle algo». «Por supuesto, dime». «Mi nombre es Eduardo. Hace 8 años yo estaba en una pandilla en Tlaquepaque. Había abandonado la escuela. Mi familia me había dado por perdido. Un día estaba literalmente a punto de participar en un asalto cuando pasé frente a su taller y vi un letrero que decía «Programa de capacitación. Segunda oportunidad para jóvenes». Roberto escuchaba atentamente. Algo en ese letrero me hizo detenerme. Entré solo para burlarme, para ver qué tanta estupidez era eso de las segundas oportunidades. Pero me atendió un señor llamado Miguel, que me contó su propia historia, de cómo usted le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. Y me dijo que si yo estaba dispuesto a esforzarme, ellos estaban dispuestos a enseñarme. Los ojos de Eduardo se humedecieron. Esa conversación me salvó la vida, literalmente. Entré al programa, aprendí mecánica, me gradué, trabajé 3 años en su taller de Tlaquepaque. Después me pagaron para obtener certificaciones avanzadas. Ahora soy mecánico certificado en una empresa de transporte, gano bien, mantengo a mi familia y lo más importante, mi hijo de 4 años me ve como un héroe, no como un criminal. Roberto sintió un nudo en la garganta. No terminé de contarle, continuó Eduardo. La semana pasada vi a un joven en mi colonia que me recordó a mí mismo 8 años atrás. Le hablé, le conté mi historia y ahora él va a entrar a su programa de capacitación. Yo voy a ser su mentor. Después de que Eduardo se fue, Roberto se quedó solo unos momentos, procesando la conversación. Este era el legado real, no los talleres ni el dinero, sino este ciclo interminable de personas salvándose unas a otras. Esa noche, Roberto llamó a Fernando por teléfono. Acabo de tener una conversación que me hizo darme cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que lo que empezamos hace 10 años ya no nos pertenece. Ha tomado vida propia.
Eduardo está salvando a otro joven. Jesús está capacitando aprendices. María está contratando a madres solteras en su oficina. El ciclo sigue sin que nosotros estemos involucrados. Ese era el objetivo, ¿no? Dijo Fernando. Crear algo que nos sobreviviera. Sí, pero es diferente cuando lo ves suceder en tiempo real. Es abrumador. Fernando rió suavemente. ¿Te acuerdas cuando me arreglaste la camioneta y no quisiste aceptar mi dinero? Claro que me acuerdo. En ese momento yo pensé, este hombre es especial. No sabía qué tan especial, pero sabía que había algo diferente en ti. Y resulta que no me equivoqué. Fernando, yo no soy especial, dijo Roberto con modestia. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Ahí es donde te equivocas, amigo. Mucha gente habla de hacer lo correcto, pero pocos lo hacen cuando cuesta algo. Tú necesitabas ese dinero, pero preferiste mantener tu integridad. Y esa decisión, esa simple decisión de ser honesto cuando podías no serlo, creó todo esto. Roberto se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes qué me asusta a veces? ¿Qué? Que todo esto pudo no haber pasado. Si no me hubiera acercado a ayudarte ese día, si hubiera estado de malas y te hubiera ignorado, nada de esto existiría. Miles de vidas serían diferentes y no en el buen sentido. Pero sí te acercaste, dijo Fernando. Y esa es la diferencia entre las personas que cambian el mundo y las que no. No es el talento necesariamente, es la disposición a actuar cuando se presenta la oportunidad. Al año siguiente, Roberto tomó una decisión importante. Cedió la dirección diaria de TMI a Miguel, convirtiéndolo en director general de operaciones, mientras él se enfocaba completamente en la fundación y en expandir los programas de capacitación. «Es tu turno», le dijo a Miguel cuando le ofreció el puesto. «Tú conoces los talleres mejor que nadie. Has estado aquí desde el principio. Es hora de que yo me enfoque en lo que realmente me apasiona. Crear oportunidades para más jóvenes». Miguel aceptó con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «¿Estás seguro de que estoy listo?» «Miguel, hace 10 años eras un chamaco de 24 años cambiando aceite en un taller que no valoraba tu talento. Hoy eres el mejor gerente operativo que conozco. Si no estás listo ahora, nunca lo estarás». Con más tiempo libre de las operaciones diarias, Roberto comenzó a visitar escuelas secundarias en colonias pobres de Guadalajara. No iba a dar conferencias motivacionales genéricas, sino a hablar honestamente sobre las oportunidades que existían en los oficios técnicos. Muchos de ustedes están pensando en abandonar la escuela porque no le ven el sentido, les decía a los estudiantes. Sienten que las materias son aburridas o irrelevantes. Yo entiendo eso, yo era igual, pero déjenme mostrarles algo. Sacaba piezas de motores, herramientas, diagramas. ¿Ven esto? Para diseñar esto se necesita matemáticas, física, química. Para repararlo se necesita lógica, resolución de problemas, lectura comprensiva de manuales técnicos. Un mecánico no es alguien que no estudió, es alguien que usa todo lo que aprendió en la escuela de manera práctica. Y luego les hablaba de oportunidades reales. Si terminan la secundaria y quieren aprender un oficio, tenemos programas de capacitación gratuitos, no solo en mecánica, también en electricidad, carpintería, plomería. Y no es solo capacitación, es una oportunidad real de empleo después. Si se esfuerzan, si aprenden bien, pueden ganar en 2 años lo que muchos profesionistas ganan en 5. La deserción escolar en las escuelas que visitaba disminuyó notablemente. Los directores reportaban que los estudiantes empezaban a ver valor en sus estudios cuando entendían su aplicación práctica. En uno de esos planteles, Roberto conoció a una maestra llamada Patricia que le dijo: «Usted cambió la mentalidad de estos jóvenes. Antes pensaban que su única opción era abandonar los estudios y buscar cualquier trabajo. Ahora entienden que la educación es el camino, ya sea académica o técnica.
15 años después de aquel primer encuentro, Roberto y Fernando decidieron escribir un libro juntos sobre su experiencia. Se titulaba El efecto multiplicador, cómo una oportunidad puede cambiar miles de vidas. El libro se convirtió en un bestseller en México y fue traducido a varios idiomas. Pero más allá del éxito comercial, el libro inspiró a cientos de empresarios a crear sus propios programas de capacitación y oportunidades para jóvenes. Roberto y Fernando recibían cartas semanalmente de personas contando cómo habían implementado versiones del modelo TMI en sus propias empresas y comunidades. Una carta en particular conmovió profundamente a Roberto. Era de una mujer en Ecuador que había leído el libro y decidió crear un programa similar para capacitar a mujeres en oficios tradicionalmente masculinos. Gracias a su ejemplo, escribía, ahora tenemos 30 mujeres trabajando como electricistas, plomeras y mecánicas en Quito. Están ganando más que nunca, manteniendo a sus familias y, sobre todo, demostrando que las mujeres pueden hacer cualquier trabajo si se les da la oportunidad y la capacitación adecuada. Roberto compartió la carta con Fernando durante uno de sus almuerzos habituales. «¿Te das cuenta?», dijo Roberto. «Ni siquiera conocemos a esta mujer, pero nuestra historia la inspiró a crear algo increíble en otro país». «Ese es el poder de compartir experiencias», respondió Fernando. «No necesitamos estar en todas partes personalmente. La idea se multiplica sola si tocas los corazones correctos». Para el 20º aniversario del primer taller, Roberto organizó un evento especial. Reunió a todos los que habían sido parte de la historia, los primeros 8 mecánicos que contrató, los cientos de jóvenes que habían pasado por los programas de capacitación, los clientes que confiaron en ellos desde el principio y, por supuesto, Fernando. El evento no fue en un salón elegante, sino en la calle de Chapalita, exactamente donde había sucedido el primer encuentro. La misma casa, la misma banqueta, el mismo lugar donde todo comenzó. «Quise hacer esto aquí», explicó Roberto frente a las más de 500 personas reunidas, «porque es importante recordar de dónde venimos. Hace 20 años yo estaba trabajando en esta misma calle, sin taller, sin empleados, sin un futuro claro. Hoy estamos aquí con 12 talleres, más de 500 empleados y habiendo cambiado la vida de más de 10.000 jóvenes a través de nuestros programas. Pero nada de esto hubiera sido posible sin Fernando, sin su disposición a ver más allá de las apariencias, a darle una oportunidad a un mecánico de barrio. Y nada de esto se habría multiplicado sin cada uno de ustedes, que decidieron continuar ese ciclo de generosidad. Uno por uno, jóvenes que habían pasado por los programas subieron a compartir sus historias. Hablaron de cómo estaban a punto de tomar malas decisiones cuando encontraron el programa. Hablaron de cómo aprendieron no solo un oficio, sino un modo de vida. Hablaron de cómo ahora estaban ayudando a otros. Eduardo, el expandillero, subió al escenario con su hijo de 14 años. «Este es mi hijo, Roberto Eduardo», dijo señalando al joven. «Le puse Roberto en honor al hombre que me salvó la vida, y él va a entrar a la preparatoria el próximo año, algo que yo nunca hice. Pero si decide no ir a la universidad, sé que tiene un lugar en TMI donde puede aprender un oficio honesto, esa seguridad, esa paz mental de saber que mi hijo tiene opciones. Eso no tiene precio». Cuando Fernando tomó el micrófono, había lágrimas en sus ojos. «Hace 20 años vine a Chapalita buscando escapar de mi vida complicada. Pensé que era yo quien estaba haciendo un favor ayudando a Roberto, pero la verdad es que él me salvó a mí también. Me recordó por qué construí mi empresa, me reconectó con mi propósito, y todo por un simple acto de bondad de su parte, arreglar mi camioneta sin esperar nada a cambio». Finalmente Roberto tomó el micrófono por última vez. «Hay algo que nunca he contado públicamente», comenzó.
Ese día que arreglé la camioneta de Fernando, yo estaba en mi momento más bajo. Había tenido una semana terrible, sin trabajos, sin dinero para la comida. De hecho, tenía tanta hambre que estaba considerando ir a un comedor comunitario por primera vez en mi vida. Cuando vi a Fernando con su camioneta descompuesta, mi primer instinto fue ignorarlo. Pensé, tengo mis propios problemas, no puedo estar ayudando a otros ahora. Pero algo en mí, no sé si fue la educación que me dieron mis padres o simplemente mi naturaleza, no me dejó ignorarlo. Esa decisión de ayudar a un extraño cuando yo mismo estaba en problemas cambió mi vida para siempre. Y la lección que aprendí es esta: nunca estás tan mal como para no poder ayudar a alguien. De hecho, a veces ayudar a otros es exactamente lo que necesitas para salir de tu propio hoyo. Así que mi mensaje para todos ustedes, especialmente para los jóvenes, es: no esperen a tener éxito para empezar a ayudar a otros. Ayuden desde donde están, con lo que tienen, porque esa es la única manera de crear un mundo mejor. El evento terminó, pero la conversación continuó durante horas. Vecinos de Chapalita que recordaban a Roberto trabajando en la calle se acercaban a saludarlo. Don Chuy, ahora de más de 80 años, le dio un abrazo largo. «Siempre supe que eras especial, mijo», le dijo con voz quebrada, «pero nunca imaginé todo esto». Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto caminó solo por las calles de Chapalita. Pasó frente a su vieja casa, ahora renovada y ocupada por una familia joven. Pasó frente a la tiendita de Don Chuy, todavía abierta después de tantos años. Pasó frente al lugar exacto donde había conocido a Fernando. Se detuvo ahí, en esa banqueta, y cerró los ojos recordando aquel día. El calor del sol, el sonido del motor de la Lobo, la cara de frustración de Fernando, su propia decisión de acercarse a ayudar. Una decisión tan simple, tan pequeña en ese momento que había creado todo esto. Pensando en el pasado, era la voz de Fernando quien lo había seguido. «Sí», respondió Roberto, «es surreal estar parado exactamente en el lugar donde todo comenzó». Fernando se paró a su lado. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que seguirá creciendo incluso después de que nosotros ya no estemos. Esos 10,000 jóvenes que capacitamos van a capacitar a otros 10,000, y esos a otros 10,000. En 50 años habrá millones de vidas tocadas por lo que empezó aquí, en esta banqueta, con un mecánico decidiendo ayudar a un extraño». Roberto sonrió. «Cuando lo pones así, suena casi imposible, pero no lo es. Está sucediendo. Y todo porque decidiste ser la persona que querías que alguien fuera para ti». Caminaron juntos en silencio de regreso a donde estaban estacionados sus autos. Antes de despedirse, Fernando le dio un abrazo a Roberto. «Gracias, hermano», dijo Fernando, «por estos 20 años extraordinarios». «No, gracias a ti», respondió Roberto, «por ver lo que nadie más vio, por creer cuando nadie más creía». Hoy, 25 años después de aquel encuentro, Roberto Mendoza tiene 63 años. Está semi-retirado, pero sigue activo en la Fundación TMI, que ahora opera en 10 estados de México y ha expandido sus programas a otros países de Latinoamérica. TMI Servicios Automotrices, ahora bajo la dirección de una nueva generación de líderes que Roberto capacitó personalmente, tiene más de 30 talleres y 1,000 empleados. Más de 50,000 jóvenes han pasado por sus programas de capacitación en las últimas 2 décadas. Fernando, ahora de 77 años, finalmente se retiró completamente de Grupo Constructor Castillo, pero dedica su tiempo a asesorar a emprendedores sociales a través de una fundación que creó. Él y Roberto siguen siendo mejores amigos, almorzando juntos semanalmente para discutir proyectos nuevos y, sobre todo, para disfrutar de la amistad que construyeron. Pero la historia más hermosa no es la de Roberto o Fernando, sino la de las miles de personas cuyas vidas cambiaron por un simple acto de bondad.
Es la historia de Eduardo, el expandillero que ahora es mentor de jóvenes en riesgo. Es la historia de Jesús, quien tiene su propio taller exitoso y ha capacitado a docenas de mecánicos. Es la historia de María, que empezó como recepcionista y ahora es ejecutiva en otra empresa. Es la historia de Gabriela, cuyo taller de carrocería se salvó y se expandió. Es la historia de los hijos de todos ellos, que crecieron viendo a sus padres como profesionales respetados, no como personas desesperadas sin opciones. Es la historia de las comunidades enteras, que cambiaron porque un hombre decidió ayudar a su vecino nuevo con su camioneta, sin saber que ese vecino era un CEO, y sin importarle si lo hubiera sabido. Porque al final, la historia de Roberto y Fernando no es sobre un mecánico y un millonario. Es sobre dos seres humanos que se vieron el uno al otro no por lo que aparentaban, sino por lo que realmente eran. Es sobre la decisión de ayudar sin esperar nada a cambio. Es sobre entender que el verdadero éxito no se mide en pesos y centavos, sino en vidas transformadas. Y es sobre la comprensión profunda de que una oportunidad dada en el momento correcto no solo cambia una vida, la multiplica en miles, creando un efecto dominó de bondad que nunca termina. La camioneta que Roberto arregló ese día, hace 25 años, ya no existe. Fue reemplazada hace años. Pero el legado de ese arreglo, de ese acto simple de bondad de un mecánico hacia un extraño, ese legado sigue creciendo, multiplicándose, tocando vidas en lugares y formas que ni Roberto ni Fernando pudieron haber imaginado en aquel sábado soleado en Chapalita. Y esa, al final, es la historia más hermosa de todas, que una pequeña semilla de bondad plantada en el suelo correcto puede crecer hasta convertirse en un bosque entero que da sombra, frutos y esperanza a generaciones venideras. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta que nos recuerdan que la bondad siempre vuelve multiplicada y que una simple oportunidad puede cambiar no solo una vida, sino miles de ellas.